Extrañamente pasé 10 años de mi vida en el Brasil. Era formar la mayor cantidad de grupos posible. Siempre lo que uno vive en el extranjero es una experiencia diferente a lo que uno vive en su país, el país de nacimiento. Mis hijas son paceñas, nacieron aquí en La Paz. Quisiera hoy que analicemos la cuestión esta de las religiones. Las religiones surgieron como una necesidad de que los seres humanos del planeta Tierra volvieran a unirse con la divinidad. En latín la palabra religión se pronuncia religare, quiere decir volver a unir. Pero en el amanecer de la vida, cuando los seres humanos no habían caído, no había religiones, no había delincuentes, porque en realidad las religiones son códigos para delincuentes. Muchos creen que la religión es algo como para que el ser humano se eleve espiritualmente, pero no es así, porque las religiones, con todo su contenido esotérico, tienen como finalidad hacer que el ser humano destruya dentro de su mundo interior las condiciones que generaron en su vida los delitos, lo que los católicos llaman pecados. Esa palabra pecado no me gusta mucho, mejor es delito o error. De modo que cuando no habíamos cometido ningún delito, ni contra Dios ni contra natura, entonces no necesitábamos religión, porque nuestra vida en sí misma era limpia y pura. De modo que dos humanidades vivieron en esas condiciones de limpieza y de pureza. Dos humanidades. La primera humanidad que vivió en el casquete polar del norte, y la segunda humanidad que vivió en la región hiperbórea del planeta. Cuando concluyeron esos dos ciclos, entonces la divinidad sometió a los seres humanos a una prueba muy difícil que se llamó la aparición de Eva. Surgió la figura femenina en el escenario de la vida universal del planeta Tierra. Dicen que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán. Eso significa que Adán y Eva vivían en un solo cuerpo. Es decir, el polo femenino y el polo masculino de la creación vivían dentro de un solo cuerpo. Entonces, para que la humanidad avanzara espiritualmente en su crecimiento y en su desarrollo, era necesario que Eva y Adán vivieran en cuerpos diferentes. Ya sabemos que Adán y Eva no son nombres individuales, son nombres genéricos. Eva era todas las mujeres y Adán eran todos los hombres. De modo que así comenzó la tercera humanidad y vivieron en el continente Mu, en el continente Lemur. Mu. Entonces, mientras Adán y Eva obedecieron los mandatos divinos, vivían en plena dicha, vivían en lo que se llama la felicidad, porque no habían cometido ningún delito, ni contra Dios, ni contra natura. Pero apareció en la razón objetiva de los seres humanos el deseo sexual, porque la relación de Adán y Eva, ante todo, era espiritual.
el aspecto llamado procreación era para los seres humanos algo que se realizaba de tiempo en tiempo. Digamos, cuando una mujer había tenido hijo o hija, dejaban pasar 7 años para volver a procrear. Entonces, en esa época, las mujeres parían los hijos sin dolor. Tenían la capacidad de evitar el dolor del parto. Y además de eso, teníamos el poder de la inmortalidad. Éramos inmortales. ¿Qué quiere decir ser inmortal? En esa época un ser humano vivía con su cuerpo físico aproximadamente 12 siglos. Después, cuando ya cumplían ese ciclo de supervivencia, abandonaban su cuerpo y se iban a la eternidad. Muchos creen que la eternidad es alguna inmensidad de tiempo, pero en realidad la eternidad es una coordenada superior a lo que llamamos tierra. Es una coordenada geométrica que está más allá de las percepciones sensoriales. Nosotros no vemos a los seres que viven en la eternidad porque están por encima de nuestra capacidad perceptiva. Cuando alguien deja de tener un cuerpo físico, ya no lo vemos. Tampoco vemos a los seres superiores, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, todo eso que en su conjunto forma es que llamamos Dios, divinidad, seres superiores. De modo que entre los humanos y los divinos existe una distancia puramente perceptiva. No vemos a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a ninguno de esos seres divinos, porque nuestra vista a duras penas llega hasta la punta de nuestra nariz. Lo que logramos percibir con nuestros sentidos son apenas los fenómenos más groseros de la creación. Vemos los animales, los árboles, las aguas, los metales, es decir, todo aquello que está dentro de un nivel de materialidad que podemos tocar con nuestro sentido del tacto. De modo que después de esa caída paradisíaca de que hablan las Sagradas Escrituras, surgieron las sagradas religiones. Vinieron a visitarnos los individuos sagrados, los seres superiores, para ayudarnos a salir del estado delictivo en que vivíamos. De modo que en esa segunda oportunidad que se nos estaba dando, aparecieron los fundadores de las religiones. Todavía existe el recuerdo histórico de los seres que vinieron, tanto en el oriente como en el occidente. Por acá tuvimos a Moisés, que fundó la gran religión llamada el judaísmo. Muchos creen que el judaísmo era algo opuesto al cristianismo, pero no fue así, porque Jesús dijo claramente: no vengo a abrogar las leyes de los profetas, sino a cumplirlas. De modo que el judaísmo verdadero se basaba en la enseñanza de ese gran ser que se llamó San Moisés. Él trajo
la enseñanza conocida como los 10 mandamientos, 10 preceptos mediante los cuales el ser humano podría regenerarse y volver a adquirir la jerarquía divina. Muchos creen que los seres humanos no tienen derecho a convertirse en divinos, pero si no fuera así, si no tuviéramos ese derecho, entonces ¿para qué serviría la vida? ¿Para qué serviría la existencia? Porque el ser humano o se convierte en Dios o se convierte en diablo. No hay alternativa. Para convertirse en Dios hay que vivir prácticamente de acuerdo con lo establecido por Dios. De modo que aquellos seres humanos, terrícolas, que han vivido de acuerdo con los preceptos divinos, se han convertido en dioses, en santos, en profetas, en maestros, y aquellos seres humanos que no aceptaron vivir de acuerdo con esos preceptos divinos, a estas alturas ya son de verdad pobres diablos. Muchos creen que el diablo es algo muy poderoso, pero en verdad todo lo diabólico es también todo lo ridículo, así como todo lo divino es también todo lo sublime, todo lo elevado, todo lo puro, todo lo santo. De modo que mediante el curso de las muertes y los nacimientos, la conciencia, el alma de los seres humanos debe ir adquiriendo eso que se llama sabiduría. En el Evangelio dice que deberíamos ser ya maestros a causa del tiempo. Eso quiere decir, a causa de tanto vivir, a causa de tanto morir y nacer, ya deberíamos haber adquirido la calidad de maestros. Pero nos hemos dedicado con mucha afición a eso que se llama el error, el delito, la mentira, el odio. Todas las bajas pasiones se han acumulado en el mundo interior de los seres humanos y así actúan. De modo que mediante las enseñanzas de las religiones deberíamos transformarnos, porque no basta ser creyentes, hay que ser prácticos. Si creemos que la mentira es mala pero la seguimos utilizando, entonces eso nos confirma en el nivel de los malos. Si creemos que el odio es todo lo opuesto al amor, pero seguimos odiando, entonces seguimos confirmando el odio. Si creemos que el matar es un delito, sin embargo seguimos matando, entonces estamos siendo adictos al delito. Porque no crean que matar es solo destruir el cuerpo planetario de alguna persona. Hay muertes todavía peores, aquellos que matan el alma de las personas con las malas acciones, hijos que hacen morir a sus padres antes de tiempo, de tanto martirizarlos con malas acciones. Eso también es matar. Padres que abandonan a sus hijos y los dejan crecer en la miseria. Eso también es crimen, eso también es delito. De modo que es necesario comprender la necesidad urgente que tenemos de purificarnos, de aprender a amar de verdad,
Jesucristo dijo que si amamos a nuestros amigos, eso lo hace cualquiera. Pero amar a nuestros enemigos, eso ya es cosa de gigantes. Cuando a Jesucristo lo llenaron de oprobio, lo azotaron, lo vejaron, Él no llegó a tener ninguna expresión de odio contra esos enemigos. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Si una persona supiera qué es lo que va a hacer cuando va a cometer un delito, si en ese momento surgiera en su conciencia la luz de la verdad, entonces no cometería el delito. Si un soldado que va a lanzar una bomba sobre una ciudad despertara su alma, su conciencia divina, no podría lanzar la bomba. De modo que todos los crímenes se consolidan, se consuman en estados de conciencia oscuros, en verdaderas tinieblas internas. Si alguien va a mentir y en ese momento su conciencia le dice que va a mentir, entonces ya no podría mentir, ya no podría robar, ya no podría adulterar, ya no podría engañar. De modo que lo que los seres humanos necesitan es desarrollar una conciencia interior para actuar, para pensar, para sentir. Así pues que las enseñanzas de los maestros de la humanidad han estado siempre en contra de los delitos de los seres humanos. De modo que esos 10 mandamientos dados por Moisés constituyen en sí un camino, un proceso de transformación interior. Así es que las religiones, en su parte original, en su aspecto pristino, vienen a ser para los seres humanos la escalera por donde debemos ascender hacia el reino de los cielos, hacia las regiones superiores del espacio y de la naturaleza. De ninguna manera debemos conformarnos con la vida puramente terrenal. Debemos comprender que estamos aquí sobre la fase física de este planeta en una forma puramente pasajera, porque aquí no es nuestra morada celestial. Esta es una región puramente probatoria. Así es que si podemos practicar día a día los preceptos de un Jesucristo, los preceptos de un Moisés, de un Buda, de un Krishna, es lógico que nuestra vida interior se transforme y el embrión de alma que tenemos dentro se desarrolle y se convierta en un ser adulto. El hecho de que el cuerpo humano se convierta en adulto no significa que el alma que vive dentro de ese cuerpo sea también adulta. De modo que debemos abandonar la vida infantil, la vida embrionaria de nuestra alma y convertirnos de verdad en hombres y mujeres. Porque así como está la humanidad, no existe todavía hombres y mujeres. Lo que existen son máquinas femeninas y máquinas masculinas. De modo que debemos abandonar ese preorgullo de creer que somos los reyes de la creación. En verdad no somos más que máquinas, títeres, gobernados por fuerzas siniestras.
Así es que para tomar el camino de la transformación, de la regeneración, debemos considerar muy bien cuál es en verdad nuestro nivel de ser. Si estamos mintiendo constantemente, si estamos robando constantemente, si estamos odiando, si estamos enojándonos con nuestros semejantes, si estamos tratando de hacerle mal a los que nos rodean, entonces nuestra regeneración espiritual se hace imposible. Tenemos que cortar de raíz todos los impulsos, todas las acciones, todos los pensamientos que estén relacionadas con la maldad, con la perversidad, con el egoísmo, de modo que necesitamos purificarnos en los 5 aspectos básicos de nuestra vida: pensar, sentir, actuar, ingerir y copular. Esas son las 5 funciones básicas en las que se fundamenta eso que llaman psicología, es que llaman espiritualidad. Cuando alcancemos la pureza del pensamiento, la pureza de las emociones, la dignidad de las acciones y la castidad de nuestra función sexual, entonces habremos alcanzado el objetivo propuesto por los grandes maestros fundadores de las grandes religiones. No existe ninguna diferencia entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Moisés, y la enseñanza de Buda, y la enseñanza de Mahoma. Haciendo un estudio comparativo de esas grandes religiones, vemos que tienen el mismo objetivo: transformar al ser humano. De modo que de ninguna manera es conveniente que tengamos odio por las personas que comulgan con las otras religiones, porque como dijo el gran sabio mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. De modo que todos tenemos el derecho de escoger en la vida nuestro propio camino. Y ese derecho debe fundamentarse en que el camino es el mismo, el de la perfección, el de la transformación, el del desarrollo y crecimiento de nuestra propia alma, de nuestra propia esencia inmortal. Así es como de verdad cumplimos con eso que se llama religión, volver a unirnos con los principios universales de la divinidad. Así es que eso de las guerras santas, eso de las cruzadas, eso de los violentos combates entre cristianos y moros, entre judíos y budistas, todo eso es una barbarie sin sentido. Necesitamos pues convertirnos en mensajeros de la luz y no en adoradores de las tinieblas. Ahora quiero que dialoguemos sobre estas inquietantes cuestiones del alma, del espíritu, del cuerpo, del sexo, del diablo, de Dios, para poder esclarecer nuestro propio camino particular. Les dejo pues la palabra. Maestro, es cierto que según la Biblia
la mujer ha sido creada de la costilla de Adán, pero se puede saber si en realidad cómo ha ocurrido ese desdoblamiento del hombre y la mujer en esa época de Adán y Eva, porque entiendo que lo que nos dice la Biblia es algo simbólico. Dice que Dios sumió a Adán en un profundo sueño y mientras dormía sacó a Eva utilizando una de sus costillas. ¿Qué quiere decir costilla? Quiere decir lado, ¿no es cierto? Entonces el lado femenino que estaba incrustado en la vida de Adán fue separado. Pero no crean ustedes que eso es algo como una operación clínica o quirúrgica o algo así. Eso fue todo un proceso mediante el cual los factores psicológicos y espirituales del ser humano fueron transformados. ¿Y quién hizo eso? El Padre universal. El Espíritu universal de vida que vive y palpita en todos los mundos, en todos los soles, en todos los planetas. No crean ustedes que la vida se circunscribe a solamente al planeta donde estamos. Existen millones y millones de planetas girando alrededor de sus soles, igualito que nosotros giramos alrededor de nuestro sol. De modo que la humanidad del planeta Tierra es apenas una minúscula parte de eso que se llama el infinito, el sagrado espacio infinito donde vive y palpita toda la vida humana y divina. De modo que hay que abrirnos de pensamiento para poder abarcar el significado de la vida, no solo en nuestro planetita, sino en millones y millones de planetas que giran y giran en el espacio infinito para darle consistencia a eso que se llama la vida universal. Aquí en el planeta Tierra nosotros somos unos cuatritos, de modo que pensemos en otras humanidades. Por ahí los científicos andan devanándose los sesos, queriendo saber si hay vida en otros mundos. Igual que los españoles, cuando creían que el planeta terminaba en su famoso lago de Finisterre, y que cuando Cristóbal Colón dijo que había vida en otros continentes, lo consideraron loquito, chiflado. De modo que así como nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra, y se nos llama terráqueos o terrícolas, hay también los marcianos, ¿por qué no? Hay también los venusinos, ¿por qué no? ¿Acaso somos tan egoístas para creer que somos la única maravilla de la creación? Así pues que las jerarquías divinas que gobiernan el espacio infinito pueden hacer transformaciones en los seres humanos que ellos mismos han creado. Así como los constructores de automóviles pueden transformarlos, crear nuevos modelos con nuevas facultades mecánicas. Así pues que eso de Adán y Eva aconteció así. Dividieron pues el aspecto femenino y el aspecto masculino y los encarnaron en cuerpos diferentes. Y el principio básico era que el hombre aprendiera a amar a Dios en la presencia de la mujer, y la mujer aprendiera a amar a Dios en la figura del hombre.
De modo que si un hombre no ama a una mujer, si una mujer no ama a un hombre, tampoco pueden amar a Dios. Esos que dicen, no, yo me retiro de la actividad sexual porque me voy a casar con Dios, es la cosa más ridícula que puede oírse. Los eunucos fueron creados por otros hombres, no fueron creados por Dios.